mi novio me engañó con mi mejor amiga y yo lo engañé con su mamá. Así como lo escuchaste. Ahora sí, si ya estás listo, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Mi familia estaba conformada por mi mamá y yo. Mi papá desde que yo era muy pequeña nos abandonó, entonces pues nada más éramos mi mamá y yo. Y la verdad es que desde muy pequeña, hermana, mi mamá y yo nos la pasábamos viviendo de aquí a allá, de un lado a otro. O sea, nos cambiábamos de casa cada rato porque mi mamá no encontraba un trabajo estable. Sí tenía trabajos, pero eran temporales, entonces por eso es que siempre estábamos de barrio en barrio, de vecindario en vecindario, porque la verdad es que nunca nos establecíamos, pues como que no encontrábamos nuestro lugar, porque pues mi mamá andaba cargando conmigo desde muy chiquita y no le daban trabajo estable, pues porque me tenía que cuidar. Entonces la verdad es que sí le batallamos por mucho tiempo. Hasta que yo tuve 19 años, por fin, después de tanto trabajo, mi mamá y yo pudimos tener nuestra casita propia. Estábamos muy felices. Por fin llegamos a un lugar donde dijimos, esta va a ser nuestra casa, vamos a comprar esta casa y aquí nos vamos a quedar. Yo nunca pude tener amigos estables, hermana, porque como te digo, siempre me cambiaba de casa, entonces nunca tuve como que amigos así que, ay, mi mejor amigo, mi mejor amiga. No, porque pues nunca me quedaba mucho tiempo en las casas. Hasta que te digo que por fin ya encontramos nuestro lugar seguro, nuestro lugar estable, nuestra casa. Aquí en este barrio, en este vecindario, como tú le llames, es donde conozco a mi mejor amiga Alejandra. Alejandra tenía mi misma edad, 19 años, y pues era mi vecina, y la verdad es que desde que nos conocimos nos hicimos muy buenas amigas. Alejandra y yo desde que nos conocimos tuvimos como que buen clic, o sea, hicimos clic las dos, teníamos muchas cosas en común, nos teníamos mucha confianza, salíamos todo el tiempo, te digo, éramos vecinas, entonces siempre estábamos juntas. Es más, con decirte que entramos a la misma universidad porque las dos queríamos estudiar lo mismo y entramos al mismo salón, siempre estábamos juntas ella y yo. Hermana, pues nuestra amistad era muy linda hasta que pasó la tragedia, y es que resulta que entramos a un año nuevo de escuela, un ciclo nuevo, pues, por así decirlo, y ya sabes, entra el típico chavito nuevo a la universidad, un chavo nuevo, guapo, era muy lindo, era muy caballeroso, era muy amable, era muy atento, o sea, como que desde que llegó él, todo el mundo así que deslumbradísimos con este chavito, ¿no? Y la verdad es que sí, hermana, a mí, yo desde que lo vi, pues me encantó. A este chavo le vamos a poner Raúl. Entonces, desde que Raúl entra a la escuela, yo lo vi y me flechó. Él me comenzó a sacar plática, me pidió mi número de teléfono, y hermana, pues yo la más volada del condado. Yo no sabía nada de él, solamente pues obviamente sabía su nombre porque iba en mi salón, ¿no? Junto conmigo y con mi mejor amiga. Entonces yo no sabía de él hasta que un día se me ocurre preguntarle a mi mejor amiga Alejandra. Le digo, oye, fíjate, pues este chavo se me hace muy guapo, la verdad me gusta. ¿Tú crees que tenga novia? Y me dice mi amiga súper enojada, ay, mira, no sé, ni me importa, a mí no me hagas esas preguntas. Y yo así como que, ¿qué pedo, no? ¿Por qué me contesta así? Me dice, no, yo creo que seguro es igual de infiel que todos. A mí se me hace un chavo súper feo, se me hace, ay, no, ni me cae bien. Hermana, yo estaba impactada porque me contestó grosera y me contestó como gritándome, y ella nunca me había hablado así de feo. Bueno, pues después de esto que me dijo mi amiga, que no me convenía porque se veía que era mala persona y no sé qué, yo prefería alejarme de Raúl y hacerle caso a mi amiga, porque pues era mi mejor amiga, entonces yo le hacía caso a ella, ¿no? Total que yo me empecé a alejar un poco de él, ya no hablaba con él, ya no platicaba con él como antes, y era muy difícil, hermana, porque él todo el tiempo buscaba pretextos para hablarme, para sacarme plática en el salón. Era como que, oye, ya nombraron lista, o sea, siempre trataba de sacarme plática, y yo pues me resistía muchísimo y me costó mucho trabajo porque él era muy lindo conmigo, muy detallista, y yo siempre lo rechazaba, pues por lo que me había dicho mi mejor amiga Alejandra. Con el tiempo, hermana, yo decidí darme la oportunidad con Raúl y empezar una relación con él. A raíz de esto, mi mejor amiga Alejandra ya era súper rara conmigo, ya no me hablaba casi, ya no salía conmigo, me trataba súper mal, o sea, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo le preguntaba a ella que, oye, pues, ¿por qué estás así? No, pues por nada. Pero yo, a raíz de que empecé mi relación formal con Raúl, pues fue cuando mi amiga se empezó a alejar de mí. Bueno, Alejandra me dejó de hablar por completo, así por completo, ya no era mi amiga, ya no nos hablábamos, y yo seguía sin entender el porqué de esta situación. Y era muy complicado porque yo la tenía que ver todos los días en la escuela, en mi salón, y además era mi vecina. Entonces para mí era súper difícil, aparte de que yo la quería mucho, pues porque yo la consideraba mi mejor amiga. Pero bueno, pues yo seguí mi relación con Raúl, ya llevábamos como año y medio.
Era una relación muy bonita, muy sana, nos la llevábamos súper bien, o sea, la verdad teníamos muy buena comunicación y nos la pasábamos juntos todo el tiempo, en el salón, y en las tardes siempre yo iba a su casa y él vivía solamente con su mamá también. Su mamá se llama Carolina. Entonces, no, hermanas, mi suegra súper linda conmigo, me trataba súper bien, era muy amable. Ella era muy joven, la verdad es que no aparentaba su edad y menos aparentaba que era mamá. Entonces yo me la empecé a llevar muy bien, como que tuvimos muy buena química mi suegra y yo, y cocinábamos juntas, nos la pasábamos juntas. Yo estaba súper feliz con mi relación. Cuando yo estaba con la mamá con mi suegra, con la mamá de Raúl, mi novio, ella siempre me decía de que no, pues ten cuidado porque los hombres son a veces muy infieles, y yo espero que mi hijo nunca te lastime, que nunca te haga daño, porque tú eres una buena chava y me pareces muy linda. Entonces, como que ella siempre me daba consejos, a pesar de que yo andaba con su hijo, pues ella siempre me decía que me cuidara, ¿no? Total que un día yo estaba en la escuela y no llegó ni mi novio ni mi mejor amiga Alejandra, y a mí se me hizo muy raro. O sea, yo no lo quise relacionar, solamente fue como que muy extraño que no fueran los dos el mismo día. Y yo le hablaba a mi novio y le decía, le mandaba mensajes como que, oye, ¿por qué no llegas? ¿Qué onda? Ya es tarde. Y no me contestaba, hermana. Y a mí se me hizo muy extraño porque era semana de exámenes y justamente ese día teníamos un examen al cual no podíamos faltar. Entonces, hermana, yo estaba como que, qué raro, ninguno de los dos vino a la escuela. Bueno, hermana, pues a raíz de esto, de que ellos faltaron a la escuela, mi novio Raúl se puso súper raro conmigo. Ya no nos veíamos, cuando nos veíamos era para pelear, se volvió súper borracho, ya no nos frecuentábamos, era súper raro. Yo iba a visitarlo a su casa y me dejaba ahí esperándolo, ni llegaba. Si no hubiera sido por mi suegra, hermana, yo no sé qué hubiera hecho, porque mi suegra estaba ahí conmigo, se quedaba conmigo, me aconsejaba, platicábamos, y yo no entendía por qué de una relación tan bonita, pues estaba pasando todo esto, ¿no? Y él me decía, no, te lo prometo que ya voy a cambiar y voy a cambiar y voy a cambiar. Y yo le creí, hermana, y nada que cambiaba. Yo me sentía súper mal y de hecho caí en una depresión horrible, hermana, porque yo ya no tenía ni a mi mejor amiga ni a mi novio. O sea, sí seguía con mi novio, pero pues ya parecía que no andábamos, porque te digo que casi ni nos veíamos. Él nada más se la pasaba de borracho. Entonces pues ya haz de cuenta que yo no tenía ni novio ni amiga, hasta que un día me enfadé y decidí confrontar a Raúl y le dije, a ver, ¿qué está pasando? Dime si quieres seguir, si no, pues ya de una vez terminamos, pero yo no puedo estar con esta incertidumbre. Y él me juró por milésima vez que esta vez sí iba a cambiar, y yo le creí. Pues total, hermana, que sí, la verdad no te lo voy a negar, sí, la relación empezó a mejorar, él cambió, dejó de tomar, ya nos veíamos, ya me trataba como antes y yo estaba muy feliz con mi relación. Total, todo bien, ¿no? Y un día normal me marca mi ex mejor amiga, Alejandra, y me dice, necesito tu ayuda, creo que estoy embarazada, pero no quiero tener este bebé. Y yo estaba como que en shock, porque yo tenía mucho tiempo que ya no hablaba con ella, porque pues ella se alejó de mí y me dejó de hablar por mi relación. Y me dice, necesito verte, por favor, ayúdame, no sé qué. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Porque le dije, pues hazte la prueba para ver si estás embarazada. Me dice, no, es que aquí está mi mamá, entonces por favor necesito que me ayudes. Y yo le dije, ok, vente a mi casa. Fíjate, hermana, yo a pesar de que no le hablaba, yo dije, pobrecita, no la voy a dejar sola en estos momentos, ¿no? Total que llega a mi casa, porque mi mamá trabajaba todo el día, entonces pues no estaba mi mamá en la casa. Llega a mi casa Alejandra y ella se mete al baño a hacerse la prueba y yo me quedo afuera y su celular se quedó afuera, ¿no? Afuera del baño. Y en eso le llega un mensaje y yo no sé por qué, hermana, yo no sé por qué, volteé a ver el teléfono y vi que le llegó un mensaje de un contacto que lo tenía registrado con una R y un corazón. Y yo no sé cómo explicarte que ojo de loca nunca se equivoca. Tuve un presentimiento, dije, no sé, ¿qué hago? ¿Lo agarro o no? Porque para esto, cuando éramos amigas, las dos teníamos las contraseñas de nuestros celulares porque nos teníamos mucha confianza. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Lo agarro, hermana, lo desbloqueo, me meto a esa conversación de ese contacto con la R, con el corazón, y me doy cuenta que esa conversación era nada más y nada menos que con mi novio Raúl. Cuando yo me meto a ver la conversación, encuentro fotos, videos, conversaciones, y no suficiente con esto. Me doy cuenta que estos dos se conocían desde hace mucho tiempo atrás, y desde el día que empezaron a faltar a la escuela juntos, él me empezó a engañar con ella, hermana. Yo no podía creer que mi mejor amiga me hubiera traicionado de esa manera. Yo estaba súper mal, y en eso sale del baño, me ve con el celular y me dice, estoy embarazada.
Hermana, pues obviamente estaba embarazada de mi novio, y yo no podía creer la traición de ella, porque yo a ella la quería mucho y además yo decía, bueno, en mi cabeza pasaba como, pues hombres hay muchos, pero ¿por qué tú si eres mi mejor amiga? Si, no sé, hermana, como que, no sé si tú me entiendes y ya pasaste por eso, pero yo estaba muy confundida. En ese momento empezamos a pelear, empezamos a gritarnos, yo me fui y fui directamente a la casa de Raúl, mi novio, a reclamarle, obviamente a gritarle de cosas y a decirle que por qué me habían hecho esto. Él, como típico patán, me dijo, no, es que ella tuvo la culpa, ella se me metió a mí, yo no quería engañarte, pero ella no sé qué. Y le dije, bueno, pues nada más para informarte que vas a ser papá. Y en eso, hermana, pues obviamente mi suegra Carolina estaba escuchando toda la conversación. La mamá lo empezó a regañar de que cómo es posible, te lo advertí, que no la lastimaras, que no la traicionaras. Y pues obviamente él se puso en el papel de víctima, pues qué más le quedaba. Obviamente mi suegra, ex suegra Carolina, se puso del lado mío, me defendió a mí, me ayudó, hermana. Todo el tiempo estuvo conmigo, me protegió, me aconsejó. 7 meses después, mi mejor amiga se casó con Raúl. Se casaron, se fueron a vivir a la casa de ella. Yo obviamente estaba triste, estaba mal, pero Carolina, mi ex suegra, jamás me dejó sola. A raíz de eso, ella y yo nunca perdimos comunicación, siempre estuvo para mí y ya nos hicimos muy buenas amigas. Carolina era súper linda conmigo, me invitaba a comer, a cenar, a ver películas, ya vivía sola, porque pues, su hijo se había ido a vivir con su novia. De hecho, Carolina nunca estuvo de acuerdo con esa relación, pero bueno, total, que así quedó. Y un día estábamos viendo una película y Carolina de la nada, hermana, me dice, desde que te vi, me gustaste. Yo sabía que pues eras novia de mi hijo, pero pues a mí me gustaste. Y no me vas a negar que yo también te gusté a ti. Hermana, en ese momento yo me quedé pálida, me quedé en shock, con miedo de afrontar lo que estaba sucediendo. Total, hermana, que para no hacerte el cuento más largo, una cosa llevó a la otra y esa cosa llevó a la otra y pasó lo que tenía que pasar con Carolina. A los 6 meses yo terminé enamoradísima de Carolina y empezamos a tener una relación, mi ex suegra Carolina y yo. Obviamente cuando el cucaracho se enteró, pues pegó el grito en el cielo, que cómo era posible, no sé qué, pero mira, ni le hicimos caso, nosotros seguimos con nuestra relación y mi mamá nos apoyó en todo, a mí y a Carolina. Pues hermana, actualmente Carolina y yo llevamos una relación de 4 años, vivimos felices, enamoradas, no le hicimos caso a su hijo obviamente, seguimos a nuestro corazón, nos amamos, ella es el amor de mi vida y próximamente nos vamos a casar.